Imagina por un momento que estás sentado a la orilla de tu embalse favorito. El sol apenas empieza a calentar la superficie del agua, y a tu alrededor ves a otros pescadores desesperados, lanzando kilos y kilos de boilies carísimos, probando con alarmas de última generación y cañas que cuestan una fortuna. Sin embargo, sus indicadores de picada están en total silencio. Mientras tanto tú, con una mezcla que te ha costado menos de lo que vale un café, tienes a las carpas más grandes de la zona literalmente peleándose por entrar en tu puesto. Lo más increíble no es que piquen una vez, sino que una vez que entran en tu zona de alimentación, no se van. Se quedan allí, ancladas, patrullando tu anzuelo una y otra vez durante todo el día. Esto no es magia. No es suerte y no es un producto químico de laboratorio. Es un truco que aprendí de los antiguos maestros, hombres que no tenían tiendas de pesca especializadas y que dependían de su ingenio. Hoy vamos a desenterrar el truco olvidado del carnicero, una técnica que utiliza elementos que normalmente se tiran a la basura para crear una atracción tan potente que las carpas simplemente pierden la noción del tiempo. Prepárate, porque después de ver esto, tu forma de preparar el cebadero va a cambiar para siempre y vas a ahorrar muchísimo dinero mientras sacas más peces que nunca. Para entender por qué este truco funciona tan bien, primero tenemos que meternos en la cabeza de una carpa. Estos peces son auténticas máquinas de procesar información sensorial. Tienen un sentido del olfato y del gusto que es miles de veces más sensible que el nuestro. Lo que nosotros percibimos como un simple olor, para ellas es un rastro químico detallado que les dice exactamente cuánta energía tiene un alimento y si vale la pena el esfuerzo de nadar hasta él. En la época de nuestros abuelos, los carniceros del pueblo solían ser los mejores pescadores de la zona. ¿Por qué? Porque tenían acceso a la fuente más pura de señales químicas que existe en la naturaleza, las proteínas y los aminoácidos de origen animal en estado crudo. El truco del carnicero se basa en aprovechar los jugos y las grasas que quedan después de procesar la carne, algo que hoy en día llamamos exudado proteico. Antiguamente, los pescadores iban a la carnicería al final del día y pedían los restos de sangre, la grasa blanca que sobraba de los cortes y, sobre todo, el líquido que quedaba en las bandejas. Estos líquidos son una bomba de aminoácidos esenciales. Cuando este material entra en el agua, crea una nube de atracción que no solo huele a comida, sino que le dice al cerebro de la carpa que ha encontrado una fuente de energía masiva. Pero el problema siempre ha sido el mismo. ¿Cómo logramos que ese líquido no se disuelva en 5 minutos y mantenga a los peces allí todo el día? Aquí es donde entra la verdadera ingeniería rural. La clave no es solo el líquido, sino el portador. Los carniceros utilizaban algo que hoy en día compramos por céntimos en cualquier supermercado o panadería, el pan duro rallado o el salvado de trigo. Pero no lo mezclaban de cualquier forma. El secreto está en la fermentación y en la saturación de las fibras. Si tú simplemente mojas el pan con el jugo de carne y lo lanzas, el agua lo lavará rápidamente. El truco olvidado consiste en calentar suavemente esos jugos de carne, a veces mezclándolos con un poco de grasa animal derretida, y verterlos sobre el pan seco. Lo que ocurre es que las fibras del pan absorben la proteína líquida y la grasa la sella dentro. Al contacto con el agua fría del río o del lago, la grasa se solidifica ligeramente, creando una cápsula de liberación lenta. Cuando lanzas una bola de este sebo al agua, ocurre algo fascinante. El pan empieza a soltar pequeñas partículas que flotan y otras que se hunden, pero todas están impregnadas de ese aroma cárnico. Las carpas detectan esto desde cientos de metros de distancia. Al llegar al puesto, no encuentran grandes trozos de comida que las sacien rápido. Encuentran una alfombra de partículas minúsculas cargadas de sabor. La carpa se pone en modo aspiradora. Empieza a filtrar el lodo y el agua desesperada por encontrar la fuente de ese aroma tan potente. Como las partículas son tan pequeñas y están tan repartidas, el pez tiene que trabajar mucho para comer poco,
pero el estímulo es tan fuerte que no se rinde. Se quedan allí, obsesionadas, limpiando cada centímetro de tu puesto mientras tu anzuelo espera pacientemente en el centro de la acción. Hablemos de cómo puedes replicar esto hoy mismo de forma higiénica y sencilla. No necesitas ir a mendigar restos de carne si no quieres, aunque sigue siendo la forma más barata. Puedes ir a cualquier carnicería y pedir huesos de tuétano. El tuétano es grasa pura cargada de señales químicas. Si hierves esos huesos en una cantidad mínima de agua, obtendrás un caldo espeso, casi una gelatina. Esa gelatina es el oro líquido para la pesca de la carpa. Mezcla esa gelatina caliente con tu engodo habitual o con simple pan rallado. La diferencia de atracción entre un engodo mezclado con agua del lago y uno mezclado con este caldo de carnicero es abismal. Mientras que el engodo normal atrae a los peces pequeños, el caldo de carne atrae a las carpas grandes, que buscan instintivamente las proteínas más ricas. Otro elemento fundamental de este truco es el uso de la grasa animal como transmisor de aroma. Muchas veces vemos que los aceites de pesca comerciales no funcionan bien en invierno porque se quedan pegados al fondo o no se dispersan. Sin embargo, la grasa animal tiene una particularidad. Contiene compuestos que son hidrofílicos e hidrofóbicos al mismo tiempo en ciertas condiciones. Esto crea una columna de aroma vertical. Mientras que la mayoría de los cebos solo atraen de forma horizontal, el truco del carnicero crea un rastro que sube hasta la superficie y baja hasta el fondo. Esto es vital para interceptar a las carpas que están nadando a medias aguas. En cuanto toquen esa columna de sabor, bajarán directamente a la fuente, que es tu puesto. Mucha gente me pregunta si esto no atraerá también a los cangrejos o a los peces gato. La respuesta es sí. Puede atraerlos, pero aquí es donde entra la segunda parte del truco. Los antiguos pescadores sabían que para mantener a la carpa y evitar a los pequeños molestos, necesitaban que el cebo tuviera una textura específica. Al mezclar el caldo de carne con harinas de cereales ricas en almidón, creas una masa que se pega al fondo. Las carpas adoran succionar estas masas, mientras que a los peces pequeños les cuesta mucho más deshacerlas. Además, el olor a carne cruda o procesada de esta manera genera una respuesta de competitividad en la carpa. Se vuelven territoriales. Una carpa grande no va a dejar que una pequeña le quite esa fuente de energía tan valiosa. Pasemos a los detalles prácticos porque quiero que salgas de aquí sabiendo exactamente qué hacer. Imagina que tienes 5 kilos de pan rallado. En lugar de gastarte 20 euros en aditivos líquidos con nombres extraños, ¿vas a usar los jugos que sobran de asar carne en casa o vas a comprar un par de kilos de restos de recortes de carne en la carnicería por un par de euros? Lo vas a procesar todo, lo vas a convertir en una pasta líquida y vas a dejar que el pan se empape de eso durante toda la noche. Al día siguiente, el pan no solo olerá a carne, sino que cada grano de pan será una micropastilla de proteína animal. Cuando llegues al agua, lo primero que harás será lanzar 3 o 4 bolas del tamaño de una naranja. No más. La potencia de este truco es tal que no necesitas saturar el agua. Lo que queremos es crear un punto caliente. La carpa tiene una memoria asociativa muy fuerte. Si ese día asocia tu puesto con ese sabor tan rico, aunque se aleje un poco para descansar, volverá al mismo sitio una y otra vez. Es como si hubieras puesto un imán en el fondo del lago. Los pescadores de antes decían que con este método podías pastorear a los peces. Podías moverlos de un lado a otro del río simplemente dejando rastros de este aroma de carnicería. Hablemos de la economía, porque este es uno de los puntos que más me gustan de este truco. Estamos en una época donde parece que si no compras el último dip de moda de 15 euros el bote, no eres un buen pescador. El truco del carnicero te demuestra que la naturaleza es mucho más simple. Esos 15 euros te sirven para comprar cebos para 10 sesiones si usas este método. Es una forma de democratizar la pesca de nuevo. No gana el que más dinero tiene, sino el que mejor entiende lo que el pez necesita. Y la carpa
especialmente en aguas con mucha presión donde ya ha probado todos los sabores artificiales del mercado. Recibe el aroma de la carne natural como algo honesto, algo seguro. Es un cebo que no les genera desconfianza porque es orgánico. Una de las variantes más potentes de este truco es el uso del hígado. El hígado es probablemente el órgano más atractivo para cualquier ser vivo en el agua. Los carniceros solían picar los restos de hígado muy finos y mezclarlos directamente con la tierra de la orilla. La tierra absorbe el jugo del hígado y lo mantiene en el fondo. Esto es una técnica increíble para ríos con corriente. La tierra pesa, se queda en el fondo, pero va soltando lentamente ese rastro de sangre y hierro del hígado. Las carpas remontan el río siguiendo ese rastro hasta que llegan a tu anzuelo. Si usas un trozo de hígado como cebo en el anzuelo, bien sujeto con una malla, prepárate para tener una de las mejores jornadas de tu vida. Pero volvamos al concepto de mantener a los peces todo el día. ¿Por qué no se van una vez que han comido un poco? La respuesta está en los receptores químicos. El aroma de animal genera una respuesta de hambre continua. Es un fenómeno que los biólogos conocen bien. Ciertas proteínas animales no sacian el hambre de la carpa de la misma manera que los carbohidratos, sino que activan el metabolismo. El pez se siente con más energía y, por lo tanto, quiere comer más. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Cuanto más come tu cebo, más hambre le entra. Es el sueño de cualquier pescador. Además, este método tiene una ventaja visual que pocos consideran. Cuando la grasa animal empieza a descomponerse mínimamente en el agua o a reaccionar con la temperatura, crea una ligera turbiedad, una especie de neblina lechosa alrededor del cebo. Para una carpa, esa turbiedad es una señal de que algo se está moviendo en el fondo, de que hay actividad. El aspecto visual de la nube, combinado con el rastro químico, hace que el puesto sea irresistible. Se sienten protegidas en esa pequeña nube de sabor, y eso reduce su guardia. Las carpas más viejas y resabiadas, esas que nunca pican, suelen caer con este truco porque apela a sus instintos más básicos de supervivencia, no a su curiosidad por un objeto brillante y oloroso. Quiero que hablemos también de la preparación del anzuelo cuando usas este truco. Si tu cebadero huele a carne y tiene esa potencia, tu anzuelo no puede ser algo totalmente diferente. Un truco dentro del truco es marinar tus propios cebos de anzuelo en la misma mezcla. Si usas maíz, déjalo reposar en el caldo de carne. Si usas boilies de sabor neutro, dales un baño en esa grasa de carnicero. La coherencia es fundamental. Si la carpa lleva 2 horas filtrando partículas que saben a proteína animal y de repente encuentra un grano de maíz que sabe a piña, puede que se asuste. Pero si ese maíz sabe exactamente igual que el rastro que ha estado siguiendo, lo absorberá sin dudarlo. Mucha gente se preocupa por si este tipo de cebos se pudren. La clave aquí es la sal. Los antiguos carniceros usaban sal no solo para conservar su carne, sino como un potenciador de sabor increíble para los peces. La sal es un mineral esencial que las carpas buscan activamente en la naturaleza. Al añadir sal a tu mezcla de carne y pan, estás haciendo 2 cosas. Primero, conservas el cebo para que dure todo el día sin echarse a perder aunque haga calor. Y segundo, creas una explosión de sabor que la carpa detecta a través de sus poros. No tengas miedo de usar sal marina gruesa en tu mezcla. Es el toque final que hace que las carpas se vuelvan locas. Imagina la escena. Llegas al agua, preparas tu mezcla de centavos siguiendo los pasos del viejo carnicero, montas tus cañas y lanzas. En menos de media hora, empiezas a ver actividad. No son toques falsos. Son movimientos decididos. La carpa ha entrado en la zona. Otros pescadores te miran con curiosidad porque no ven botes de marcas famosas en tu mesa. Solo ven un cubo con una masa oscura y terrosa. Pero cuando tu alarma sale corriendo y sacas la primera carpa de 10 kilos, el silencio se hace en la orilla. Y luego sacas otra y otra. Esa es la potencia de volver a lo básico, a lo natural. Este truco también es increíblemente versátil según la especie de carpa.
Las carpas comunes suelen reaccionar de forma más agresiva, mientras que las de espejo, muchas veces más lentas, terminan sucumbiendo ante la persistencia del aroma en el fondo. Incluso en canales pequeños o en zonas con mucha vegetación, donde los cebos tradicionales se pierden entre las algas, el rastro químico de la grasa de carne atraviesa la vegetación y guía a los peces hacia el claro donde has puesto tu montaje. Es importante recordar que el éxito en la pesca no viene solo del cebo, sino de la confianza. Usar este método te da la confianza de saber que no estás intentando engañar al pez con algo artificial, sino que le estás ofreciendo algo que realmente quiere y necesita. Ese cambio de mentalidad se nota en cómo montas tus aparejos, en cómo eliges el lugar y en cómo esperas la picada. No estás esperando a que una carpa pase por allí por casualidad y le guste tu bolita de colores. Estás obligando a la carpa a quedarse allí porque no puede permitirse dejar pasar esa oportunidad de alimentarse. Otra ventaja oculta de este método es su capacidad para limpiar el puesto de otros olores menos atractivos. A veces, el fondo de los lagos tiene olores a lodo descompuesto o a vegetación podrida que pueden enmascarar nuestros cebos. El aroma de la carne procesada con este truco es tan penetrante que corta cualquier olor de fondo. Crea una zona de aire limpio y sabroso en el fondo del lago. Es como abrir una ventana de aire fresco en una habitación cerrada. Los peces lo notan al instante y se sienten atraídos por esa claridad sensorial. Me gustaría que pienses en la pesca como una inversión de tiempo y energía. Si vas a pasar 10 horas a la orilla, quieres que esas horas sean productivas. El truco del carnicero te garantiza que tu puesto está trabajando para ti cada segundo, incluso cuando no estás lanzando más comida. La liberación lenta de las partículas impregnadas en grasa asegura que el mensaje "aquí hay comida" se sigue emitiendo mucho después de que hayas lanzado la última bola. Es eficiencia pura por unos pocos céntimos. Recuerda que este conocimiento ha estado guardado durante décadas porque a la industria no le interesa que sepas que puedes pescar igual de bien o mejor con sobras de carnicería que con sus productos estrella. Pero la pesca es, en su esencia, libertad y conexión con la naturaleza. Recuperar estos trucos olvidados es una forma de mantener viva la tradición y de demostrar que el ingenio humano siempre será superior a cualquier campaña de marketing. Cuando prepares tu mezcla, fíjate en la textura. Quieres algo que se pueda apretar con la mano y que mantenga la forma, pero que al caer al agua empiece a soltar una neblina. Eso se consigue ajustando la cantidad de líquido, el caldo de carne, con el pan rallado. Si te pasas de líquido, la bola se deshará en el aire. Si te quedas corto, no soltará aroma. El punto justo es cuando la bola se siente como plastilina pesada. Esa es la textura que los carniceros llamaban el imán de carpas. En invierno, cuando el agua está muy fría, este truco es especialmente valioso. Los peces apenas se mueven y su metabolismo es muy bajo. Necesitan una razón muy poderosa para gastar energía nadando hacia un cebo. Un boilie helado puede no emitir apenas olor. Sin embargo, los jugos de carne, ricos en grasas saturadas e insaturadas mezcladas, crean un contraste de temperatura química que el pez percibe. Es como si el cebo estuviera vivo a nivel molecular. Esa pequeña diferencia es la que hace que el pez se mueva esos 2 metros extras para succionar tu anzuelo. No te limites a usar solo carne de vaca. Los restos de pollo, especialmente la piel y el cartílago hervidos, crean uno de los aceites más finos y potentes que existen para la carpa. El pollo tiene un perfil de aminoácidos muy diferente al de la ternera, y en muchas aguas funciona incluso mejor porque es más suave. El truco es el mismo: hervir, extraer el jugo, filtrar y empapar el pan. Es un proceso casi alquímico que transforma lo que otros tiran en un éxito rotundo. Mucha gente se pregunta si este método es sucio o deja mal olor en las manos. Bueno, estamos pescando. La pesca es ensuciarse, es sentir la tierra y el agua. Pero si te preocupa, simplemente usa guantes para mezclar o lleva una toalla y jabón biodegradable.
El resultado en capturas compensará con creces tener que lavarte un poco más las manos al terminar la sesión. Además, el olor disminuye mucho una vez que el pan ha absorbido todo el líquido. Se convierte en un aroma profundo y terroso, muy similar al de algunos engodos de alta gama que contienen harina de sangre o de pescado. A medida que el día avanza y las carpas siguen en tu puesto, te darás cuenta de que la actividad no decae. A mediodía, cuando otros pescadores sufren el parón habitual y los peces se van a las zonas más profundas o sombreadas a descansar, las tuyas seguirán allí. El truco del carnicero mantiene la excitación alimenticia durante mucho más tiempo. Es común ver cómo las carpas saltan justo encima del cebadero, una señal de que están activas y excitadas por la comida. Es un espectáculo que pocos pescadores tienen el placer de ver con regularidad. Quiero terminar esta parte recordándote que la observación es tu mejor herramienta. Mira cómo reacciona el agua cuando lanzas tu cebo. Mira si hay burbujeo constante. Si ves que el burbujeo se detiene, lanza otra pequeña bola de refuerzo. Mantener el puesto vivo es un arte, pero con esta mezcla económica tienes todo a tu favor. No necesitas mucho volumen, necesitas mucha intensidad. Y este truco te da la intensidad máxima por el precio más bajo posible. Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a preparar una sesión de carp fishing, date una vuelta por la carnicería local o aprovecha los restos de la cocina. No mires esos jugos como residuos, míralos como el motor que va a poner tus alarmas a gritar. Experimenta con las proporciones, añade sal, busca la textura perfecta y prepárate para ser el pescador más envidiado de la zona. El truco olvidado del carnicero es una lección de humildad y de sabiduría que nos enseña que el agua tiene sus propios secretos y que a veces los más valiosos son los que cuestan solo unos céntimos. Disfruta de la orilla, disfruta de la paz del lago y, sobre todo, disfruta de ver cómo tu caña se dobla ante el empuje de una carpa que simplemente no pudo resistirse a la llamada de la naturaleza. La pesca es un camino de aprendizaje constante y hoy has dado un paso gigante hacia la maestría. Aplica lo que has aprendido. Respeta siempre al pez y al entorno y deja que los resultados hablen por sí solos. Espero que este truco te traiga tantas alegrías como me ha traído a mí y a los viejos maestros que me lo enseñaron. Buena pesca, y nos vemos con el siguiente secreto a la orilla del agua.